Buenas tardes, amigos de Cooking Bear. Estamos en la tarde ahora. Programa Buenas tardes. vespertino. Bueno. Buenas tardes. Ahí, el sol ahí. Para que no piensen que somos vampiros, weón, y que rehuimos del sol. Estoy súper Para que pálido vean, ahí, Joel. sí, es la No, luz, que la el luz. efecto de la luz. Sí. Como Gasparín. Soy- Bueno, don Cuto, don Joel, pero hay que saludar especialmente a don Joel porque estuve de cumpleaños. ¿Verdad? Feliz ¿Verdad? cumpleaños. El hoy, día de por ayer. cumpleaños. Feliz Gracias, cumpleaños gracias. públicamente ahí. Sí, gracias. Sí, Sí, maravilloso, maravilloso. Ahí Bueno, ya. no ¿cómo te sentís es un año más cerca? un año más o un año menos, la verdad es que ya a estas alturas, en Siempre todo estuvimos caso, igual nunca he de cerca. entendido muy bien qué celebra uno con los cumpleaños, porque en realidad no es mérito de uno, digamos. Pero si importa Eh, eso, sí, lo importante es celebrar cuál es de los rituales, ¿de qué estamos hablando hoy día? sí, maravilloso, tenéis toda la razón, po. Sí. Es un ritual de salida, Oh. efectivamente. Es un ritual de término de ciclo. Oh. En este caso, el ciclo personal anual. ¿Sí? Claro. Desaparecimiento de rituales. ¿Viste? Sí, pues Maravilloso. no me gustó la portada en español, así que busqué otras portadas más llamativas, más Es como interesantes. de Quirico, sí. Ese Quirico, nuestro amigo ¿Cierto? Quirico. Sí, como un Giorgio de Quirico. Sí. ¿Viste? Sí, por el tren y esas calles de Turín, ¿cachai? Porque todos estos son paisajes de la ciudad de Turín. ¿Cachai? Y estamos con nuestro logo nuevo, ahí lo pueden ver ahora en la esquinita. Sí, ¿Viste? ¿verdad? Original de Cooking Bear, ya no le estamos robando el logo a nadie, ya no, nadie nos Sí, puede pues, demandar. Presidente por tampoco era supuesto. robado, estaba prestado nomás. Estaba prestado el otro. Sí. Ya, pero este único, grande y nuestro, ¿viste? El oso soviético que no, Maravilloso. con mascota, no, esto No, ya, ¿verdad? Es un oso soviético, ¿verdad? pero soviético, se lo hizo el Tiene Leo, po. una estrella simulada así como, qué chistoso porque es como el, no voy a fijar. Es como la weá esta de Star Trek, Sí, pero es al como la lado tiene U dos invertida de puntas, Star Trek, pero con y al lado tiene una... dos puntas así como para que sea soviética. Sí. Star Trek soviética. Es Está bueno. talentoso el hombre, ya. Sí. Y a ver qué más tengo. Ay, mira, puse también la portada en inglés, o sea, en portugués, preciosa la portada, en inglés, bonita. Ni puse la portada en castellano, ya la borré nomás, ya desapareció de mi vida, como los rituales. Para los Ya, que no lo conocen, el libro este es la ahí portada en está. español. No, Es pero una mujer, es que hay que aclarar que esta es la segunda parte del programa porque en primera parte nos quedamos muy cortos, llegamos al capítulo 1 con suerte, así que ahora estamos tratando de ir más rápido o de avanzar de forma más sintética y cruzar todo el libro esta vez. Sí. Ya, y antes, nuestros prólogos habituales de Coquimber, tenemos que hablar un poco de lo contemporáneo, de lo que nos aflige en estos días en la ciudad de Santiago, en la nación, y es que se vienen nuestras fiestas patrias. Este Sí, eso aniversario, ¿cuánto es? nos aflige, eso, nos aflige. ¿204? ¿Qué año es? sí, No, 212. 204 es de 202. 1818. ¿Viste? No, pero depende de cuándo. Esa es la verdadera independencia, si tú, Juan. La- sí. Ajá, Así Yo diría que, 1818. yo diría que la verdadera, dependiendo de la persona que te diga, puede que lleguemos mucho menos. ¿viste? Así Bueno, que hay gente que dice que no nos hemos independizado nunca, po, pero ya, eso es otra disquisición. La así que, alcaldesa Iracy Hasler, claro, bailando cueca con nuestro presidente. Qué lindo salón de la moneda. ¿Viste? Ahí la dejado, escultura, los Le está cuadritos. enseñando, están ensayando, ¿qué están haciendo? Están practicando la cueca del. ¿Cuándo es él? 17, no sé, la inauguración de la el fonda. 17 de la noche se inauguran las fondas, claro. Sí, 16 a lo mejor, ¿viste? Tenemos a nuestro presidente en gran estado físico. ¿No? ¿Viste? impresionante. 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 Mañana es feriado, dijeron. Sí, pues mañana es feriado. Entonces ya puedo empezar a tomar hoy día mismo, a la noche. Excelente. Un ¿Viste? mensaje para todo nuestro. El ¿Y tú esperabas terremoto, los feriados para tomar? No sabía eso. el terremoto empieza Seguidores ahora. pueden empezar hoy mismo. Entonces, esta es como la previa del día. Hoy día es 14, ¿o no? A ver. No, hoy día es 15, Hoy día es mañana la es previa 16. del día 15, mañana 16, y este es el día 18, 19, me parece. Ahí, las consecuencias. ¿Viste? Sí, Nada nos así. quita lo bailado ni lo tomado, pero hay que enfrentar después las consecuencias. Así a estar medio No, pero qué Chile. flexibilidad. ¿Ah?
qué Sí, flexibilidad. viste. Yo creo que alcanzó, digamos, el nirvana, digamos, con esa demostración No, de yoga, weón, físico impresionante. somos un Eso gran. no, El otro, sí, no, está en otro nivel. Pues este será chileno, no tienen pinta. Bueno, los curados son como indistintos, weón. Uno puede estar frente a un curado ruso acá, weón, no sé. No me parece que sean evidentemente chilenos, weón. Arriba de las mesas hay como botellas blancas, parece vodka esa weón. Ah, entonces, el yoga ruso, no el yoga Sí, chileno. sí, Vamos a preguntarle al amigo. oye, buena Ya, pregunta, sí, puede ser ruso. sí, ya. sí. Y parece Lo más gitano en parecido a un realidad. chileno. Pueden parecer, pues, parecen gitanos, no parecen chilenos. Sí. Pucha, le voy a photoshopear un poncho ahí para que quede El, Sí, ¿viste? Pero no importa porque los efectos son los mismos. Los efectos son los mismos. Y ahí pero ¿por qué tenemos. te aflige los 18? ¿Te afligen las fiestas patrias? No, no, o sea, me dan más o menos lo mismo, pero cuando yo vivía en San Pedro eran épocas particularmente dolorosas porque ahí yo tenía demasiado trabajo, así trabajaba 10 días sin parar y con suerte me comía una empanada y seguía trabajando y ese era mi único 18. Ahora no, pero estoy en Santiago, da lo mismo, pero durante muchos años fue una época álgida para mí. Así, y antes no me acuerdo si en Antofagasta lo celebrábamos, no, nos comíamos lo mismo la empanada nomás. Así, no. Sería interesante analizar este ritual de Este 18 no desde el punto de ritual, vista, desde el punto de, claro, desde el punto de vista de nuestro filósofo invitado del día de hoy. ¿Cachai? O sea, este es un ritual que efectivamente sigue siendo un ritual, se respeta como tal, es sagrado de alguna forma, o es profano, se está ya mimetizando con el neoliberalismo y deja de tener todo carácter de sagrado que debería tener el ritual del 18, por ejemplo, para poder vivir en equilibrio, que es lo que más o menos propone el filósofo en el libro. O sea, es necesario estos rituales y separarlos de lo profano para poder mantener un equilibrio como ser humano. Pero ¿qué pasa si es que confundimos los rituales con algo no sagrado? ¿Cachai? Que le estamos quitando su valor original. ¿Cachai? No sé. o sea, yo lo que pienso es que el 18 es como el ritual más sagrado de los chilenos. De hecho, una Ya, vez ya. yo escuché a una chica que decía que ella no se imaginaba que en otros países no celebraran el 18. No entendía por qué, Está bueno eso, pero que mantengamos y, algo, eso es bueno. no, y de hecho en otros países no es tan importante la fiesta nacional. Y está acá en la fiesta más importante. No, si la gente lo quiere celebrar, lo que pasa es que a lo mejor no tienen plata, porque como no están buenos los tiempos, no hay tanta carne para echar a la parrilla, pero de que se van a tomar el terremoto, se van a comer, no sé, pues, ¿cómo se llama? El cacho de chicha, el anticucho de perrito, no sé. Eso lo van a hacer, ¿no? Entonces tú decís que efectivamente nosotros O sea, no como nación, nosotros, no como nosotros, pueblo, pero a lo mejor somos muy como pueblo snobas. chileno, yo estoy hablando Ah, ya. De Chile como Chile. Somos muy snob para celebrar el 18 nosotros, pero Sí, no, en sí está general, bien eso. Sí. en Estoy hablando general yo como pueblo chileno, sí, a mí tengo otros rituales yo, ¿cachai? Pero este es un ritual que puede unir a un pueblo, que es interesante, ¿cachai? Que puede, si, es que está bien, si está bien tomado, lo une. Si no está bien eh, significado, no lo une, pues se transforma en una fiesta de consumismo más nomás, ¿cachai? Una serialización de algo nomás. ¿Cachai? Entonces, yo, yo, qué pensáis tú? ¿Qué pensáis tú? En este libro, La independencia de Chile de Alfredo Jocelyn Holt, buen se habla libro, un poco de yo lo leí, yo lo leí. sí, se habla un poco de la construcción del sentimiento nacional a partir de la independencia, porque es interesante porque teníamos que hacer, digamos, los patriotas, tenían que hacer alguna especie de contraste con su identidad, su impronta criolla, y de alguna forma construir un relato patrio. O sea, todo esto fue planificado de alguna forma. Y ahí surge el tema de las celebraciones de las fiestas patrias. Esto de las chinganas, de las fiestas, en definitiva, tiene una larga historia y dice relación también con el comercio. Siempre ha tenido relación con el comercio. En otro libro, que por ahí está de Salazar, de Gabriel Salazar, habla del niño guacho en Chile y las fiestas y los proletarios, peones y... o sea, por ahí está.
Y Oye, Pero hablan sí, no, hablan de Joel, que, disculpa, ¿escuchaste las declaraciones de Gabriel Salazar de hoy día o de ayer? A no, no, propósito, no, ya está llamando a incendiar Chile, está prendido. Ya, el nuevo Dalí de la prueba. Pero así ya como que ya solo nos queda la esperanza de los jóvenes anarquistas y que ¿quién logren es prendámosle ahí. fuego a Gabriel todo Salazar? nomás. Es un ¿Quién es Gabriel historiador, Salazar? historiador, pero sí, en llama, absolutamente, ahí Pero te un lo voy a mandar. historiador, a mí me agrada mucho que ha rescatado la historia de los proletarios y todo, pero es demasiado parcial en su juicio y está comprometido políticamente, creo que en demasiado. Y ahora me parece que no era el momento de llamar a incendiar el país después de un ejercicio democrático como el que hemos vivido. Yo creo que está un poquito de tiempo, ¿ya? Pero es buenísimo, ahí te lo Pero voy a mandar. a lo que iba con el libro de Jocelyn Hall es que efectivamente todas estas fiestas fueron planificadas para hacer crear un sentimiento nacional que no existía. Nosotros éramos parte de una colonia digamos, una parte minúscula de una colonia española. Hubo que incentivar incluso en el propio himno nacional el espíritu de orgullo por los araucanos, cuestión que ahora parece absurda, ¿cierto? Dado lo visto. ¿Por qué? Porque identificándose la República con los araucanos, incluso poniéndonos en el escudo nacional de las primeras épocas, se daba a entender de que nosotros hemos sido siempre rebeldes en contra del español, ¿cachai? Desconociendo en primer lugar que nosotros no somos araucanos, sino que somos mestizos, y segundo, que los araucanos en sí apoyaron a los españoles durante la Guerra de Independencia. Porque los araucanos con el Imperio Español tenían tratado y tenían muy buena relación, más allá de lo que uno se podría suponer, Oye, habían pero, llegado a acuerdos políticos y tregua, digamos, y tenían una relación bastante consolidada, de modo que cuando surge la República, o al menos el intento de independencia, la mayor parte de los mapuches se pusieron del lado de los realistas. Eso es bueno, algo en ese que los sentido, entonces chilenos suelen ignorar. la fiesta en sí misma, cumple el sentido de ritual, se logra eso, se Sí, logra por en supuesto. Chile. Y el himno nacional. Existe un sentimiento patrio en este momento, el Era sentimiento de necesario crear nación. una odiosidad contra los españoles y por eso el himno No sé si, patrio no, era tan odioso. eso Y está bien, sí, después, de hecho sí, yo lo odio, pero yo odio a los españoles, efectivamente, Todos pero los odiamos. pero a lo que voy yo es que en este momento, más allá de la historia, si resultó o no en este rato, ¿qué interpreto yo el ritual del 18 sí, hoy tiene en de todas día, hoy maneras en día? un sentido de cohesión social y de pertenencia, y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en el libro, digamos. De hecho, de De eso estamos hablando del libro. Ya estamos crear ahí. un espacio virtual en el cual el espacio te vive a ti, y en el cual uno se inserta, uno pertenece a. Claro. Uno es parte de algo mucho mayor y esa es la riqueza, digamos, de perderse por lo menos de un momento. En un momento uno va a descansar a las fondas porque uno se pierde no solamente las actividades diarias, sino que también del permanente preocuparse por uno mismo solamente. Pertenecer a algo más tiene esa posibilidad, digamos, te permite Sí, sí, descansar. eh, eh, es quizá una de las cosas con las que más podría yo identificarme como chileno, el 18, yo también, ¿eh? Si bien es cierto, no soy un loco que se va a vestir de guaso y va a ir a bailar y todo eso, que me hubiera como ¿Por qué no? ¿Por qué no? como nuestro buen presidente. A nuestro buen Eh, presidente, po. pero lo que sí es que siento que la gente sí lo vive el 18. Efectivamente, todavía no es una fiesta vendida todavía, completamente. Todavía está peleando, está Sí, porque peleando. es que es autóctona, pues no usan, no hay un Y Santa Claus, no hay un conejo de Pascua, Claro. es que hay dos son cosas puros elementos locales, po. que tienen las fondas que son de lo profundo del espíritu nacional, que es lo, lo mercanchifle, o sea, el comercio, el robo, el regateo Sí, es buena esa y porque el... los juegos están todos mañados, entonces tú ves a jugar, vos sabés que toda la agua está con trampa. Vos sabés que toda la agua Cero. está con trampa, no Y lo tenéis cómo ganar, segundo, y pero lo igual vais. segundo, Es muy buena y lo esa weá. segundo es el caos, Juan. El caos planificado. Uno sabe que va a haber un caos y o sea, va consciente de que va a haber un caos y ve el caos y, digamos, de alguna manera da tranquilidad el hecho de que saber, digamos, de que va a haber ese caos en ese momento del año. ¿Cachai? Uno sabe que van a haber peleas, que van a haber curados odiosos,
que, digamos, te hace predecible el futuro, te hace evitable el tiempo. ¿Cachai? Los chilenos somos muy de admirar el caos, yo creo. Y por eso también en nuestra fiesta patria contiene un poco de nuestro espíritu nacional. Ya. El alcohol es una forma de facilitar nomás esa liberación de energías caóticas que tenemos. ¿Cachai? Así Ujú. como las convocatorias que hacen como las barras bravas, como las convocatorias que se hacían a la Plaza Dignidad, Ex eh, Plaza Dignidad. ex Plaza Dignidad, Por ¿Cómo la favor, cosa? Plaza por favor. Italia. ¿Cómo? Ex Plaza sigue siendo Plaza Plaza Italia Italia. 2.0. Ya. Te Así le pusieron permite ahora. liberar energía. ¿Sí? Hay otros pueblos que, no, que la liberan de otra forma, pero nosotros necesitamos un poco de alcohol para eso, porque somos muy cohibidos desde el punto de vista social. Es que ese es un punto interesante, porque, por ejemplo, los ingleses se emborrachan todos los fines de semana. O Pero sea, son muy cohibidos. claro, y nosotros necesitamos una fiesta para emborracharnos. Así no. Yo sé que la O gente toma sea, harto, pero el 18 es como es justamente el permiso para que todos puedan emborracharse, no los que se emborrachan normalmente semana a semana. Entonces, claro, es como claro. una especie de chip libre, pero no Mm. tiene mucho sentido que alguien tenga que esperar un año entero para tomar Pero es como entretenido quisiera, porque en ese po. sentido el 18 toma los tintes de carnaval, pues, weón, ¿cachai? Mm. Que Eso es iba a decir. cuando, sí, es muy lindo eso porque el Es 18 que efectivamente es un carnaval, Es que eso, nosotros hay, no tenemos carnaval, po. sí, Por este es eso claro, nuestro tenemos 18. carnaval, po. Este es Claro. nuestro ese es nuestro carnaval. carnaval. El 18 es nuestro carnaval, Pero en el norte sí efectivamente. se celebra carnaval, pues en Arica, no sé O si sea, en en Arica, Iquique. pero es una cuestión muy local, digamos, en Y, Arica hay un desfile con No, disfraces, pero un montón de en weas. San Pedro se celebraba, era una Sí, es una semana cosa ahí al olvido. altiplánica, ¿no? Es una cosa de nuestra cultura acá del norte, efectivamente. Pero en el resto del país, por cierto, fue Bernardo Higgins, el amargado de Bernardo Higgins, el que Viste, no solamente eliminó los mayoracos y otras juegas, sino que no, también eliminó el carnaval. viste. cata, Y por eso concha no su lo tenemos. madre. Bien Pero de alguna exiliado el weón. forma, pero de alguna forma ese sentimiento de caos, ¿cachai? Que precede a la cuaresma, está expresado en nuestro 18. Tenemos cuaresma larga Sí, pues nosotros. está bueno Pero porque son 4 días ahora, ¿cachai? Si este weón tiene todos los tintes de carnaval, los weones, no, weón, va a quedar la cagada y está bien, porque todos tienen permiso para dejarla, ¿cachai o no? Y mm, eso está bien. Sí, Ya, me ya, parece. ya entremos Ahora, en cabros, materia. vayan, pero ya entramos en materia, estamos hablando de bien churcar todo el Si rato. no, pero saludo al tío Huyun de nuevo ¿Cómo estábamos, y compadre? Cada día más ya, joven. ya, el prefacio ya lo pasamos, ahí el que quiera verlo, vaya al video anterior. El índice ya lo vimos. Como aumentan mucho los datos, baja la experiencia de oración y aumenta la contingencia. Ya, eso ya lo vimos también. Sí, sí, lo vimos. Ya, y por acá, este no lo alcanzamos a ver. Entonces, este era Ya. muy bonito, este era de la introducción que hacía el tío Uyun y hace referencia a un libro que es muy interesante, que es El Ciudadela de Antoine de Saint-Exupéry, un autor muy Como siempre en un conocido, perfecto francés. por supuesto, ¿eh? Moncu, y es un autor muy conocido, pero por El Principito, no lo conocen otros libros, Ah, sí, pues, y tiene verdad. otros libros. vuelo Entonces, Y nocturno, no, escribió vuelo más, nocturno escribió muy más. bueno. Ujú. antes que lo derribaran, ahí lo tiraran al mar, léetelo, Cuto, pues esto bonito está este texto. Ya. Dice, y los ritos son en el tiempo lo que la morada es en el espacio. ¿Sí? Pues bueno, pues bueno es que el tiempo que transcurre no nos dé la sensación de gastarnos y perdernos, como al puñado de arena, sino de realizarnos. Bueno es que el tiempo sea una construcción. Así voy de fiesta en fiesta y de aniversario en aniversario, de De vendimia en 18 en vendimia, 18. 18 en como cuando 18, iba po. de niño de la sala del consejo a la sala del reposo en la anchura del palacio de mi padre, donde todos los pasos tenían un sentido. El palacio, weón. El Qué buen hombre, weón. palacio, no, todos nos creaban el palacio de mi Como todos padre, nosotros. Sí, no, pero, oye, lo qué lindo, ¿eh? mínimo, Está lo bien. mínimo, pero bonito, No, sí, está bien, porque más allá de eso, igual es interesante entender que muchas veces la gente que se ha criado en palacio, no siempre, estamos claros que hay claros ejemplos actuales de que no es así, pero hay gente que se ha criado en palacio más sensible. Eh, en como este caso, Carlos. claro, como Carlos, como el gran Carlos, es muy sensible él, pues si tú te das cuenta, es muy sensible. No soporto más esto, ya no No puedo soporto más. un lápiz, weón. Sí, ya, Es es muy demasiado sensible. sensible, Carlos III. Ya Claro. no puedo El más. buen Carlos Carlos, el buen III es Carlos. breve, acuérdate.
Oh, si lo Carlos tiene III todo. Breve. Oh, el breve. Bueno, yo vi una Va profecía. a abdicar, va a abdicar. Sí, no, le hicieron una profecía que se moría en 4 años más, que llegaba a los 77 años. Ya, ya lo asignaron ahí, el hado está contra él, pobre Carlos III, weón, puta, el reinado corto, weón. La mamá, Ahí ¿cuánto estuvo? Como 70 años, weón. oye, y esta es un extracto del libro De Ciudadela, po. de Ciudadela. Oye, qué buena. ¿Eh? No, sí, yo leí un poco este libro, muy bueno este libro. No, ahí, tenlo presente para futuros Kimber. Es bueno que el tiempo que transcurre no nos dé la sensación de gastarnos y perdernos. Y eso es todo lo contrario que ocurre ahora, ¿cachai? El tiempo que transcurre, lo único que sentimos como sociedad, como personas, es que estamos perdiendo el tiempo que estamos gastando, que cada día estamos más cansados. Cada día Y lo un único día que, menos, dice Joel. y la fiesta no es algo, y eso es lo que dice también Churchill, después dice, las fiestas no son eventos significativos, perdón, no son momentos significativos, son eventos. O sea, es una serialización, es una pausa entre el trabajo y el trabajo, ¿cachai? No tiene mayor significancia que es como una continuación del trabajo. A ver, esa parece que la tengo, déjame revisar. Ah, La gente carretea para olvidar el trabajo y no para vivir la vida, ¿cachai? ¿No? a ver si acá. Sí, está construida, nuestras fiestas están construidas en base a descansar del trabajo, no tienen una sustancia propia y Claro. por lo tanto no son habitables, no te permiten habitar el tiempo. No, porque estáis todo el Ya, rato habitando el trabajo. En el fondo Sí. estáis. descansando. Lo que pasa es que si tú te ves como una unidad económica, que es como nos están, digamos, como estamos un poco programados a vernos, el tiempo no es sino una insumo de producción. Y es Claro, un insumo de producción por lo que tienes que usarlo de la forma más óptima posible para que este sea lo más productivo posible. Entonces, incluso esa lógica se traslada al ámbito de la distracción, y por eso uno tiene prisa en pasarlo bien. Y eso no tiene sentido, porque en el fondo buscar eficiencia en la distracción también, digamos, lleva lógicas que no le competen al ámbito de lo sagrado. Porque Espérate, se mete la angustia, la gente va a carretear y dice, no lo estoy pasando lo suficientemente bien. claro. ¿Cachai? Así como, puta, pagué, no sé, pues 100 lucas por esta entrada para Dua Lipa y no estoy experimentando todos los éxtasis que había calculado que iba a sentir. No, no sé, me reditúa lo suficiente. no, pero es muy correcto lo que dices. Si yo leo así como que, ay, fue esta cuestión, no estuvo tan buena, y por qué le dieron tanto color, y culpan al resto. Así, ¿por qué aumentaron tanto mis expectativas que esta weá, ponte, que iban a ver una película, una serie, y era como los final de los finales, así, el no plus ultra, y era ahí nomás la weá, porque todos están en un juego de exagerar el goce que tienen ante la experiencia, porque Claro. realmente tiene que ser un goce muy espectacular y por eso el tema ese del Dua Lipa que viene ahora el 18, de Sí, puesto la foto, que es un suben poco tanto los patético, ¿eh? precios, suben tanto Mm. los precios, sale 500 lucas la entrada y la pagan igual porque es algo espectacular y va a ser significado a todo el resto del año, poco menos. Y por último, al revés, quizás no es tan bueno la weá, quizás no es tan bueno, pero el hecho de que hayáis No, pagado harto, obviamente que no es tan bueno, pero ellos lo van inflando para que valga la pena, porque han pagado, entonces porque han como tienen pagado. el sentido de todo lo ven en el dinero o la cantidad de que gasten en algo, se convencen de alguna forma de que como que pagaron harto, es bueno la Que la weá. están pasando muy bien. La estamos pasando muy bien. Y hay una canción, esa, Sí, pues esa de los prisioneros, pues sí te mandé, pues esa es la antigua, pues. porque Esa es, engordamos bastante. porque de hecho el sentido de la fiesta, yo le decía al Cuto el otro día en el campo empezaba la trilla y eso era un trabajo ya mezclado con fiesta, ya estaban tomando. Mm. Y después cuando les pagaban la cosecha, ahí se lanzaron 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que más durara, pero no, o sea, no terminaba la cosecha y ya empezaba la siembra, ¿no? Venía el lanzamiento, que era todo marzo, abril, mayo de repente. Ahora igual Entonces, importante, era un perdón. momento que ahora eso no existe, no te podías lanzar 3 meses, te echan de la pega.
¿cachai? Sí, lo que pasa además es que estas fiestas modernas están descontextualizadas de su entorno, son eventos, como dices tú. En cambio, de lo que habla aquí en Churhan son aquellas fiestas que pertenecen a un ciclo, que ayudan al tiempo a transcurrir y por lo tanto te ayudan a ti a vivir en el tiempo, te ubican en el espacio, en el tiempo y te hacen pertenecer a algo. Exacto. En cambio, estas fiestas ya hay un evento aquí, hay otro evento allá, y uno en el fondo tiene una relación de consumo, como dice él, con esas fiestas, pues son simplemente objetos a consumir, digamos. No, no tiempos a aprovechar ni a Por, por- disfrutar, son por objetos a ejemplo, consumir. ahora me decían que cobraban entradas para la fonda. Yo le decía, ¿cómo te cobran entrar para la fonda? Así es como entrar, que te cobraban para entrar a un restaurante. Si tú ya entras, ya vayas a consumir. No, no, es como para que no se metan los, no sé, por Esa es la excusa. el bajo pueblo. Y dije, ¿y Esa cuánto es la te excusa. cobran? 10 lucas. O sea, te cobran 10 lucas para entrar a comprar. Así, como Eso si no te tiene cobraran para entrar. No sentido, tiene ningún sentido y la gente igual no. paga. ¿Cachai? No tiene Entonces, sentido porque la naturaleza misma de la fonda, a diferencia de los bares ingleses donde los ingleses van, se juntan, cantan ahí en el mesón, se toman no, su cerveza y se van para la casa, no son permanentes, son transitoria. autoconstruidas, son Claro. transitorias, precisamente porque ese es su origen, se construían en el campo, digamos, las chinas construían, que tenían 4 o 5 hijos con gente que transitaba por ahí, hacían esas chinganas, digamos, para que se consiguiera una guitarra y entretenían a la gente que pasaba por ahí, cobraban, se embarazaban de nuevo, y el tipo se iba y ellos quedaban con algo de dinero. Eh, Eran transitorios, estaban construidos porque nada era de los pobres. O sea, en esos tiempos el campo le pertenecía prácticamente todo a los terratenientes. Entonces no había posibilidad de tener algo permanente. Y ahora yo diría que la explicación está en que es tal el nivel de caos de una fonda que no tiene sentido que sea permanente. De hecho, es parte de su naturaleza que pueda ser arrebatada, digamos, por su propio público, pueda ser destruida. En el fondo, yo creo que también es parte de ese ritual chileno, levantar la fonda y después destruirlo, digamos, tirarla al piso. Entonces, cobrar entrada por algo así a un lugar que está diseñado para estar en el pleno campo y que todo el mundo llegue ahí, me parece que es incoherente. Claro, es que sí. Viciado. O sea, oye, lo otro que me llamó la atención de lo que estaba hablando era del tiempo, cómo ocupar su tiempo. Y me acordé del libro de Greber, pues de Los trabajos de mierda. ¿Ya? ¿Cachai? En ese libro Greber explica que conceptos de la venta del tiempo, del trabajador vende su tiempo, eso no existía antes, decía, en el mundo antiguo era impensable que un herrero, porque tú, vendiera su tiempo, sino que vendía su obra, vendía su espada, vendía su trabajo, ¿cachai? Pero no vendía su tiempo. Una persona no puede vender el tiempo. ¿Cachai? Y ahora nosotros estamos bajo la ilusión de que vendemos nuestro tiempo, entonces creamos un montón de fetiches en relación al tiempo, que tu tiempo es importante, que mi tiempo es esto, que esto es lo otro, ¿cachai? Y tiene y tú le ponías un precio a esa weá, ¿cachai? Y yo encuentro que eso también nos lleva a alienar un poco de lo humano, ¿cachai? Porque somos como, ayuda a pensar en nosotros como un producto que si yo le paso, que más encima, si yo vendo mi tiempo, ese tiempo mío le pertenece a otra persona, ¿cachai, no? Que es algo que es impensable, es imposible por lo demás, es una ilusión, pero sí, pero todos lo creen. Tu jefe que te paga por hora dice, ese tiempo es mío, yo te estoy pagando a ti ese tiempo, por lo tanto ese tiempo me pertenece. Y uno aviene a eso y le dice, sí, es verdad, jefecito, este tiempo le pertenece. Y así después tratamos a todo el mundo como como sujetos de tiempo, como que el tiempo es un bien, insisto, que es comerciable, que es transable y que por lo tanto tiene niveles de prioridad y de importancia, cuando para un ser humano todo su tiempo es importante, ¿cachai? Y solamente es suyo. Y no es de nadie en el fondo también el tiempo. A ver, léete este porque está como relacionado. Este es como del que ya estamos como a la parte de capitalismo. A ver, revísate este, Ay, con tu voz. AM. a ver, AM, con la AM. Tipo, A menudo se interpreta el capitalismo como religión, pero si se entiende la religión como religare, como vínculo, entonces el capitalismo es cualquier cosa menos religión, pues carece de toda fuerza para congregar y mancomunar. Ya el dinero tiene efectos individualizadores,
y aislantes. Aumenta mi libertad individual liberándome de mis vínculos personales con los demás. A cambio de un pago, hago que otro trabaje para mí, sin que yo entable ninguna relación personal con él. Y de la religión es esencial la calma contemplativa. Pero ella es lo contrario del capital. El capital no descansa. Conforme a su esencia, tiene que trabajar constantemente y estar en movimiento. El hombre se asimila al capital en la medida en que pierde toda capacidad de reposo contemplativo. Ahí estamos lo que decía. Claro, lo que pasa es que aquí estamos hablando, según más o menos todo lo que estamos hablando, que era el reposo contemplativo se diferencia del carrete. Toda la gente quiere puro carretear, porque piensa que es el descanso. En el fondo siguen trabajando, están produciendo algo. No, termino la pega y tengo que carretear. Estoy produciendo así como una producción, no es un ciclo, no es un descanso contemplativo. De hecho, no, la palabra en sí, carretear, así como que estáis echando a está en la rodar carretera. algo. Seguir produciendo, seguir en un Seguir en camino. movimiento. O sea, en Sí, ningún momento hay un descanso. no No hay hay una descanso. pausa. Y de De hecho, el hecho, mismo nombre está bien, buena. claro. Y yo me acuerdo que cuando yo decía, pero ¿por qué carretear? No, porque vamos a ir a tal lado, después vamos a ir a otro, después vamos a ir a otro. Y era efectivamente como que el carrete era mejor en la medida que iba a más lugares. Sí, Empezaba en un pub, después en una disco, después el after, después puede hacer ya un bar muy rancio, pues después puede terminar tomando en la playa, pero ese carrete estaba a la raja, porque te habías movido. Obviamente de ahí salíais Z, era como día domingo, estáis todo el día echado, y el lunes ya de nuevo a estudiar, de nuevo a trabajar. Pero sí, así como era un trabajo más, es un trabajo adicional. ¿Cachai? claro. Y la Y, gente sale más agotada. tenéis que hacer algo y tenéis que disfrutarlo. Esa es tu misión. Es ¿Cachai? obligado. Te Es obligado a obligado. disfrutarlo porque gastaste las lucas. Porque es tu tiempo, loco, es tu tiempo libre. Más encima se llama tiempo libre, pues, weón. Como que el otro, y al final, buen descanso, es tiempo libre, weón, como que estuviéramos prisioneros. Entretenido porque tenemos una sensación de castigo. Yo, Todo yo, el rato está como. yo me acuerdo cuando era chico, mi abuelo me llevaba a las cantinas allá en el campo y pedían una caña a los guasos. Y la caña me costaba como 100 pesos. Y se apoyaban, se acodaban en el mesón los guasos, les ponían la caña y los guasos se quedaban como mirándola. Así como que se Sí, quedan ahí, no había como esa weá y poneme otra, no, se quedan ahí. Y podían estar una hora mirando la caña. Y la después, conversaban. y la conversaban, era como un modo de estar ahí. ¿Cachai? Bueno, pero el tiempo del campo es un tiempo muy distinto al tiempo de la ciudad, eso igual hay que aclararlo. Sí, pues, ¿Eh? Joel, Si hablamos de religión y de descanso, es necesario recordar la creación. Después de que Dios creó el mundo, descansó el séptimo día. Ese séptimo claro. día fue el de reposo, pero no fue un reposo por agotamiento, porque eso sería una impiedad, creer que Dios necesitaba realmente descansar, sino que, como lo dice Harold Bloom, y creo que también lo dice Byung-Chul Han en La Sí, te Sociedad lo del dice bien Cansancio, Churkan. Dios más bien eh, meditó respecto de lo que había hecho. Ujú. ¿Ya? Respecto de lo que había realizado y de la naturaleza y del cosmos como lo había creado. Entonces no era un descansar por agotamiento, sino que era un reflexionar, precisamente un reflexionar, reflejar en sí mismo las maravillas del universo que había creado. Esa es el sentido religioso del descanso. Y es por eso, digamos, que en algunas religiones, eso se lo leí a Harold Bloom, bueno, yo también lo sé porque es una cuestión de formación familiar, hay tal grado de cuidado en el reposo sabático, por ejemplo, entre los judíos, porque cualquier cosa que sea producir es impiedad. Tienes que caminar una cantidad determinada, digamos, de pasos y tienes que hacer simplemente algunos rituales porque estás prohibido que tú produzcas cualquier cosa, porque eso sería activar el mundo de alguna forma, digamos, evitando vincularse con Dios en su descanso, o sea, perturbando el reposo divino, ¿entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, claro, el capitalismo, cuando tú pones el tiempo a servicio de la producción, incluso traslada, como te digo, esa lógica a tu tiempo libre, obviamente no hay nada de reposo ni nada de reflexión respecto de tu vida ni del cosmos, sino que más bien es un tiempo en el cual tú tienes que emocionarte, tienes que lograr
que las emociones que nunca te llenan, también no hemos hablado de eso, que nunca te satisfacen completamente, se sucedan unas a otras de la forma más rápida posible para tener una sensación de que te están pasando cosas. Y de eso, digamos, es lo que se queja Byung-Chul Han, digamos, en otro capítulo de su libro. Veamos qué más hay. Pues ya me pegué el Excelente. medio salto para llegar hasta ahí, porque ahí teníamos el tema del Uh, juego. ¿Se los acuerdan niños de jugando, muy bien. los niños jugando? Eso es la Roma clásica. Los humanos jugando. Niños en Roma jugando. ¿Está? Los verdaderos niños. Sí, mira, ahí te lees ahí, porque acá hay este libro, el tío Bullón siempre va agarrándose de otros autores. Y hay una parte que el Sí. libro se pone muy bueno porque se agarra de Bataille. George Bataille, el Ah, ¿verdad que autor tú, francés. ahí tú pasaste la mopa ahí? Ya, estoy perfecto. Claro, no, pero y va citando, léete esta parte po, del juego. La gloria del juego corre pareja con su soberanía, que no significa otra cosa que no estar sometido a una necesidad ni subordinado a un objetivo ni a una utilidad. La soberanía revela un alma que está por encima de las preocupaciones de la utilidad. Precisamente la presión para producir destruye la soberanía como forma de vida. La soberanía deja paso a un nuevo sometimiento, que sin embargo se hace pasar por libertad. Qué buena esa. El sujeto neoliberal que se ve forzado a rendir es un siervo absoluto, por cuanto, sin amo, se explota a sí mismo voluntariamente. Este, Excelente, sí, pues, sí, Son ideas que también que están en la sociedad del cansancio en otros libros. no, está Efectivamente. Lo bien, mismo que está hemos bien. venido diciendo, lo mismo que hemos ya, venido diciendo, a ver. que nos autoexplotamos. Me No, gusta aquí no hay, perdón, él, perdón. él de alguna forma cuestiona esta construcción marxista de la sociedad de clases, digamos, y de las clases opresoras y oprimidas, sino que lleva el ámbito a una cuestión interna. O sea, Sí, pues, nosotros mismos somos los opresores. Una parte de nosotros que está en esta dinámica capitalista es la que oprime a la otra parte, digamos, la que quiere tener una vida con más sentido. Eh, y una vida con más luz, con más juego, con menos narcisismo. De hecho, aquí tampoco hemos mencionado esa palabra. El narcisismo es lo que en buena medida impulsa el sistema capitalista, las ansias de producir y de solamente, digamos, preocuparse de las ansias personales, del placer personal, hace que las personas lo busquen desesperadamente. Y eso es una tendencia naturalmente antisocial. ¿Por qué? Porque se ven a los demás como medios, se ve a las demás personas como medios o como estorbos en tu camino de la satisfacción personal. Entonces, claro, si no son medios para tu satisfacción personal, y por eso también él habla de la sexualidad al final, si esa persona, por ejemplo, no es suficientemente placentera como pareja sexual, te buscas otra, porque te está estorbando en tu propia satisfacción. ¿Entiendes? Y ese ejemplo se puede trasladar a muchos ámbitos de la vida. Y eso obviamente no está, no está, no es una construcción que permita vínculos duraderos. En tanto, nadie puede estar satisfaciendo permanentemente a los ámbitos, digamos, los deseos de los demás. O sea, no estamos construidos también para que seamos eternamente, digamos, atractivos, ni eternamente ricos, ni podamos, digamos, ser, digamos, eh, quienes satisfacemos, en el ámbito personal, digamos, por lo menos me estoy saltando la parte sexual al final del libro, eh, digamos, los deseos que muchas veces son disparatados. Entonces, de ese punto de vista, claro que el enemigo de uno es el propio, el que te somete es una parte de ti. Yo me acuerdo que parece que en Rilke sale eso de que uno como que se convierte en su propio mayordomo. Hay como, pero que toda esa lucha es para qué, dice Rilke. Así como que estáis luchando, estáis ganándote el pan ahí con el sobre tu frente, estáis, ¿cuánto se llama? Concentrando toda tu energía en la vida productiva, porque sí, va a haber un momento en que yo me voy a apartar. Así, no sé, pues me voy a poner a leer, me voy a poner a escribir versos ahí en el horizonte de Rilke. Y Rilke dice, tú estás buscando momentos de pureza. ¿Cachai? Todo lo que sacrificáis por tus momentos de pureza, pero eso no están garantizados en absoluto. Dice. Así como no, puede que ocurran, puede que no ocurran. Y todo lo demás es como esclavitud. Porque Rilke no habla de soberanía, pero habla un poco como de servidumbre. Es fuerte, está al revés de Bataille,
pero lo hice antes, sí, po. Entonces, ese es el punto, así como que nosotros ni siquiera como sujetos neoliberales no alcanzamos a buscar ese momento de pureza, sino que estamos, lo que ya hemos repetido varias veces, estamos en el tiempo del trabajo, el tiempo de la diversión, pero ambos son tiempos de producción, ¿ya? A ver, vemos qué más tenemos porque Bueno, no igual es te... interesante porque bueno, lo que pasa es que Ah, aquí tú mira, volviste a la idea que tú habías tirado sobre la soberanía, y Joel se va a la parte del narcisismo, que es una de las conclusiones a la que llega Byung-Chul Han, y tiene todo que ver con todas estas características que hemos viendo. La gente pierde su soberanía, la gente no tiene concepto de noción del tiempo de reposo, el tiempo de... ¿Cachai? Confunde el goce ¿cachai? El placer con algo más duradero, bla, bla, bla. No genera vínculos humanos duraderos ni estables. ¿Cachai? Y se van viendo ciertas características que van apareciendo en el libro. Claro, efectivamente, estamos hablando más temprano con el Seba también eso, o sea, en el fondo, ahora tú decías una persona X, tú le hablas y la persona dice, ah, qué lata, no puedo hablar de esa weá, no te aguantan ni siquiera, las personas no aguantan ni siquiera una, la discusión, no aguantan ni siquiera no estar de acuerdo contigo. Tú por un momento tú no estás de acuerdo, no eres un eco de ella, no eres un eco de esa esa persona. la tengo esa. Si no eres un eco de esa persona, no eres un interlocutor válido y no aguantan nada, o sea, no entienden que tú eres una persona que puedes tener un montón de diferencias, un montón de defectos, un montón de cuestiones, y en eso se basa la interacción humana, en ir creciendo, en ir viendo y negociando y jugando en ese ámbito con todos los seres humanos, pero acá no. En este rato la gente, ¿qué cosa es eso? ¿El eco? El de lo que dijiste tú, de los ecos. Léelo Ah, entero, po. dice, los rituales crean ejes de resonancia que se establecen socioculturalmente, a lo largo de los cuales se pueden experimentar relaciones de resonancia verticales, con los dioses, por ejemplo, con el cosmos, con el tiempo y con la eternidad. Horizontales en la comunidad social y diagonales referidas a cosas. Sin resonancia, uno se ve repelido y se queda aislado en sí mismo. El creciente narcisismo contrarresta la experiencia de la resonancia. La resonancia no es un eco del yo, le es inherente la dimensión de lo distinto, significa armonía. La depresión surge cuando la resonancia es cero. La crisis actual de la comunidad es una crisis de resonancia. La comunicación digital consta de cámaras de eco, en las que uno se escucha hablar ante todo a sí mismo. Entonces, ahora si la gente ya, las personas, muchas personas, no todos ciertamente, pero mucha gente, muchas personas ya cuando están con un interlocutor, cuando están con otra persona, si no se están escuchando a sí mismas, si la persona no le está repitiendo exactamente lo que ellos quieren escuchar, no hay diálogo y a la larga no va a haber relación tampoco. O sea, no hay ningún diálogo, están todo el rato hablando y el que está al otro lado no está escuchando, está esperando su turno para empezar a hablar. O sea, no es como... Está cortada la comunicación. Porque Porque, perdón, sí, ¿no? no, porque cuánto sea, porque yo no creo en el otro. El otro Claro. no existe para mí. El otro es como, es algo así como alguien que te afirma el espejo. Es Qué buena ¿cachai? imagen. ¿Cachai? Pues es como eso, es como la silla que Sí, sale como ahí. decir, Ese es Sí. el otro. El otro es una silla que afirma un espejo. Y si tú me tenés bien afirmado el espejo, me servís caleta, porque puta, porque si no el espejo se cae y se rompe. ¿Ya? Pero no hay ni una persona. O sea, ahí sale claramente, es un mueble. Entonces, claro, por eso no hay comunicación, porque yo no veo al otro como me veo a mí mismo. Así que eso que decía Godard, que vamos a hablar de Godard al final si alcanzamos, pero igual es Godard, interesante entender que la crisis y el conflicto son necesarios para construir sociedad y relaciones. ¿Cachai? Si la crisis viene de, no sé, pues de una, cuando tú, o sea, es un enfrentamiento de dos, ahí es un se ve enfrentamiento la de Godard, ¿o dialéctico. no? Ahí, a ver. Ahí. Godard es un Una loco que se murió, ¿no? sí, se ve, se ve. Ay, No veo me nada, cuesta. bueno, no veo Ahí, nada. ahí ya, ahí se ve. Ya, ¿Qué dice? no O tengo sea, idea, no veo nada. ¡ah! No se ve, bueno, si lo veo. Ya, bueno. ¿Yo lo ve o no? No, se ve posible. Am, Yo él lo ve, pues, viste. Tenemos mejor que está aquí tú. Hoy mismo, solo hoy mismo, que se alcanza a ver algo ahí, ha sido lo mismo que tú. Claro, soy tan solo lo mismo que tú. Ah, Ah, Claro. ya, eso es lo que casi. alcanza a ver. Entonces, muchas veces el conflicto
y la resolución del conflicto de las crisis es lo que genera, o sea, forma parte de la relación humana forma parte del crecimiento de la relación humana, quizás. Sí, pues Y eso, la y al crisis evitar, va entre y al evitar la la crisis, el evitar el conflicto, al negarlo, no crea nada, no funciona, no crecí, se queda todo estancado en una etapa infantil, ¿no? No, De no, la claro, relación. no alcancé a llegar a la crisis porque antes ya bloqueaste, gosteaste, ya la otra persona ya desapareció. No alcanzó a ver como ese proceso de llegar a entenderse a través de los problemas. Porque el Claro, primer problema ya detonó todo, ya destruyó la relación y se vuelve un nuevo comienzo con una nueva persona. ¿Ya? claro. Hasta la primera explosión, así. Se parece un poco a una novela que tiene Philip K. Dick, saludo a él, que se llama Laberinto de Muerte. Uno la leyó. Laberinto de Muerte, como que hay una situación así, un tipo reality show, ponte en una isla paradisíaca, y de repente se empiezan a tener mal los personajes y se empiezan a matar. Y hasta que. Y mueren, pues, ¿cachai? Y de repente la isla paradisíaca muta y se convierte en un desierto. Y hay un palacio, y hay otra situación, y personajes que estaban muertos vuelven a aparecer. Y se siguen matando porque se acuerdan de la. Se tienen pica de las vidas anteriores y el que me mató, yo lo mato ahora, ¿sí? Y tú no Y entendís nunca que. aprenden. Y nunca aprendes. Y tú no entendís qué chucha pasa, ¿sí? ¿Por qué esta weá? ¿Por qué los buenos aparecen y desaparecen? ¿Por qué muere uno detrás? Y de repente, ya llegando al final, así, se prenden las luces y era una nave espacial. Y la nave espacial estaban todos como en cámara esos de congelamiento, esas como ¿Ya? de sueño. Entonces, era un viaje que estaban haciendo los tipos y el viaje iba a durar 200 años. Entonces, podían estar, no totalmente, no estaban conscientes, pero tampoco estaban totalmente inconscientes. Tenían que mantener funcionando ciertas funciones cerebrales y por eso la computadora lo hacía interactuar entre ellos. Po. Pero como que hay alguien que está mirando un robot, dice, y siempre se matan. Así como que nunca logro que el robot iba cambiando de la situación, iba cambiando y no lograba armonía. Siempre había masacres, ¿cachai? Y les borraba la memoria, empezaban de cero, pero igual había como un sentimiento anterior. Entonces, esa es como la vida infantil, po. Una vida infantil Claro. que no se puede superar. A ver, la ¿qué más? presión para ser auténtico. A ver. Es, Ya. ¿te acuerdas de eso? Ese es otro punto, sí, sí, otro tema del libro, muy interesante, muy bueno. Sí, el psicologismo, el excesivo psicologismo en el trato con uno mismo. La presión para ser auténtico conduce a una introspección narcisista, a ocuparse permanentemente de la propia psicología. En el fondo, siempre estamos tan ocupados con nosotros mismos que no hay espacio para los demás. Y los demás no, como te digo, tenemos una relación de medio con los demás y si nos sirven, nos sirven, y si no, no. ¿Sí? Pero lo importante somos nosotros mismos y si los demás nos sirven, bienvenidos Qué sean interesante mientras todo nos este sirvan. tema que él tira sobre el ser auténtico, espontáneo, original, también decía, ¿cachai? Que es como lo único que hace toda esa weá es separarte del resto, ¿cachai? Hacerte creer que vos sois único, que venís que demostrarle, no sé, demostrarte algo a ti o no sé qué cosa, pero en el fondo es otra más Eh, de los fenómenos que surgen dentro de esta sociedad mundial o quizás occidental, no Ese sé. recurso a tú eres tú, nadie es como tú, eres única, eres especial, lo esa es usan en la. ¿Cómo se, prácticamente todos cómo- los comerciales, pues. cómo se llama? Esa es la presión O por ser original. ser Sí. espontáneo, ser original, ser Claro. auténtico, que es Ah, distinto a tener, que es muy interesante porque yo hago la diferencia ahí con tener identidad, con tener idiosincrasia, ¿cachai? Que es otra cosa. Porque en el fondo todos estos fenómenos de ser auténtico, ser original, ser espontáneo son superficiales, son externos, son lo que yo muestro, ¿cachai? Yo lo que yo me esfuerzo por ser para afuera, pero en el fondo no lo estoy llenando con nada. ¿En qué distinto de tener una identidad, pertenecer a algún lugar, sentirme identificado con algo? ¿Cachai? Es interesante. sí. No, no, Sí. yo me acordé cuando eso de presión por ser original, que de repente así cuando converso con gente más joven me dicen, pero tú pones muchas citas, así como no tenés que escribir como cosas tuyas, así como cosas originales. Y decía, no, pero si las citas están buenas hay que leerlas, hay que acordarse. De repente yo pongo la misma cita una y otra vez, de hecho, soy recalcitrante con eso. Y dicen, no, es que tiene que ser como lo tuyo. Entonces No, está cagado. Es que tú están entiendes totalmente la adoctrinados. importancia, sí, es que tú entiendes la importancia de pertenecer a una cultura, porque la cultura es un cultivo común. De ahí viene la palabra culto, cultura.
es el cultivo de algo que ya está cultivado, digamos, es participar, digamos, de algo en conjunto. Entonces, cuando estamos hablando de esa presión para ser único y particular y único y auténtico, te están tratando de aventurar en algo que no existe y digamos, uno tiene que llevar la atención de construir una cultura, eso, no es, eso es imposible. Lo único que uno puede hacer es ofrecer una imagen que no es auténtica, digamos, que no y de hecho es tan ridículo que es prácticamente, o sea, si se lo usan en mercadotecnia, es porque tienen completamente estudiado a la gente que quiere ser única y son millones. ¿Sí? Y Ahora, son miles que estoy, y yo- te ofrecen una ropa o un cosmético precisamente para que seas diferente a los demás cuando se lo ofrecen a todo el mundo que puede pagar. ¿No? O sea, no no, tiene ningún sentido. en el Hay una fondo cuestión que quería, sí, nada exclusivo. sí, en el fondo quería decir algo también respecto a los rituales. Los rituales tienen, y eso se nota mucho en, digamos, en Oriente, la virtud de que crean cortesía, que crean un trato amable con el resto. Ah, Y eso, el juego y las reglas, sí. y eso es algo que en Occidente se está perdiendo, precisamente por esa desesperación de preocuparse solamente de uno mismo. Uno no solamente se aísla, sino que pierde las formas, los rituales con los cuales se trata con los demás. Entonces, también hay un empobrecimiento del mundo social cuando abunda el narcisismo. O sea, claro, en los juegos, como tú estás diciendo, existen reglas y uno las aprende desde chico y uno aprende a respetar reglas. Si tú después no jugáis con otro ser humano, estáis jugando juegos en video, ponte tú, que no, las reglas son las reglas de la guerra, se supone, de que estáis matando personas, o da lo mismo, cualquier regla, no es lo mismo, no estáis interactuando con un ser humano directamente. Si te acostumbras mucho más a eso que lo otro, quizás no vayas a seguir las mismas reglas después cuando seáis eh, adulto. Y porque en el fondo tú estás replicando cuando uno niño replica ciertas reglas de juego. Por ejemplo, todos esos niños que están en esa imagen ahí, los buenos romanos, todos los juegos que están jugando cada uno de ellos tiene reglas y tienen que comportarse de cierta forma. Por ejemplo, las personas que están con unas muñecas y con unos cachorros, no sé, están jugando bajo ciertas reglas de lo que es una casa, lo que es criar a un ser humano, etcétera. Hay otros que tienen unas bolitas y están jugando las reglas de las bolitas, los que están llevando la rueda, tienen ciertas reglas que no tienen que cumplirse. Y eso te va y eso hace que nosotros los seres humanos empecemos a ver, empecemos a socializar, las vamos insertando en nuestro interno y nos vamos comportando según ciertas, y aprendemos a respetar ciertas reglas, porque entendemos que en el futuro y durante nuestra vida es bueno respetar reglas para llevar una convivencia. Es que es súper importante lo que tú decís, porque en el fondo esa lógica del juego al final se traslada a una lógica en el mundo adulto de la vida. Si aprendemos las reglas, no solo aprendemos a jugar, aprendemos cómo realmente hay que vivir. Y acá, en este punto, el tío Buyun tira uno de los ejemplos más extremos, que este es el que le va a gustar a Joel, yo creo, que es cuando sale George Fraser con la rama dorada. Porque Ah, bueno, ese. es muy bueno, porque ahí porque Es bueno ese libro. esa lógica del juego se podía extremar en la guerra, porque en la guerra, igual se podía ir a la guerra como jugando. Y había Sí, como es bueno ese ejemplo, es muy bueno ese un ejemplo. momento del gran sacrificio en que era un ritual, que creo que era cada 12 años, que se hacía una fiesta en honor al rey, y había guerreros que aceptaban morir masacrados contra el ejército, en honra por el rey. ¿Ya? Porque la idea era llegar a ir, el rey separado al final, Ahí está. ¿cachai? Y estaba todo el ejército entre medio. Entonces ellos tenían que llegar peleando para matar al rey, ¿cachai? Ellos sabían que no iban a llegar, No van a pero lo hacían llegar, igual. o sea, ya, mira, el ETA, pues mientras busco el nombre del ritual, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, dice, ya, este ritual arcaico nos resulta tan chocante porque encarna una forma de vida basada en el derroche de energías y en el juego. Se opone diametralmente a nuestro estilo de vida dominado por el trabajo y la producción. A una sociedad que declara sagrada la mera vida, aquel ritual forzosamente le parecerá algo puramente demencial, un teatro de la crueldad. Una sociedad obsesionada con la producción es incapaz de entender el juego fuerte, la muerte como intensidad vital. En aquella sociedad arcaica se sacrifica más que se produce. Sacrificio, deshacer faceres, significa generar cosas sagradas. Lo sagrado presupone la renuncia a la producción. La totalización de la producción profana la vida. Acá encontré el nombre, se llama O sea, en el fondo lo que, Marhaba Khan.
Lo que dice, O- lo que dice el tío Jung es que, y lo que dice todo el mundo, y desde Aristóteles, quizás, siendo algunas cosas buenas, dijo Aristóteles, es que el punto medio es el que tú estás buscando todo el rato. O sea, mira, la totalización de la producción profana la vida, claro, la totalización de la producción, claro que haría algo absoluto, ¿cachai? Algo terrible. Ya, dale, no, perdón. no, no sé, no, no, ¿cómo se llama? La fiesta en ¿Cómo el se llama el ritual curso. de los guerreros? Claro, el rey Calicut ponía en juego su corona y su vida, era conocida con el ¿Viste? nombre de Mahamakam, cada Claro, 12 ponía, años. él decía eso, pues decía, no, si aquí Claro, estoy yo, vengan a matarme. Pero era con trampa, venga porque por... ponía todo el ejército encima, ¿cachai? Es que Pero era no, su ejército, era su claro, soberanía, era una pero los buenos muestra, decían, los buenos iban igual, ¿cachai? Eso es lo interesante. Los mejores guerreros del reinado y llegaban igual, y se lucían, y se lucían, bueno, están orgullosos. claro, Esta es mi vida, y yo vengo así feliz a entregarla. claro. Es que se parece igual a una anécdota que cuenta Borges, que en una batalla, porque a Borges le encantaba el tema de las batallas, pues le alucinaba con eso. Entonces, una batalla en Inglaterra y van peleando los franceses contra los ingleses. Y había un ritual ahí que era como alguien tenía el derecho a ser el primero en entrar en batalla, ¿ya? Entonces, en el lado francés, un bufón pide ser el primero en entrar en batalla. Y ahí como que se pierden un poco, porque no, generalmente era como tú decías, era un gran guerrero el que entraba primero en batalla, y moría ahí, po. Y, no, pues, y va el bufón, entonces tenés que imaginarte la escena, está como el campo ahí, están los dos ejércitos, uno a cada lado, y sale un bufón del lado francés y va jugando, y va con un hacha, y va haciendo mandobles con el hacha, va jugando así como acrobacias, po. Ajá. Y van como mirando, ¿qué esta weá? Así, por qué juega? Y al final ya va caminando, avanzando, y al final llega al lado inglés, se tira, y ahí no, pues lo matan, ahí lo atraviesan de cinco lanzazos. Ahí queda como, ¿cómo se llama esto? Como anticucho de 18. Entonces, Ya. no, anticucho. Pero, y después empieza la batalla, ¿no? No me acuerdo quién gana, pero había chocado mucho a la gente ver a alguien morir jugando. ¿Sabes? Sí, yo quería decir algo respecto de eso. Estas ideas Interesante. son un desarrollo de lo que dice Johann Huizinga en Homo Ludus, y él también lo ejemplifica con la evolución de la guerra, desde esos tiempos hasta ahora, en la época en que el mundo tenía un sentido lúdico. Claro, habían ciertas reglas para ir a la guerra, no se peleaba en cualquier lado, no se Exacto. pensaba con un Sí, sentido táctico, sino que se buscaba un lugar más o menos plano y se jugaba como quien juega al ajedrez, que tiene ese mismo sentido como de honor, digamos, había honor. Sí. y de seguimiento de reglas. De hecho, el duelo como concepto también arranca de esa época, y muchas guerras y muchas ciudades, digamos, y muchas disputas entre territorios fueron resueltas por duelos que estaban un poco entregados a la mano de Dios, un poco entregados a la mano de los que reñían, pero sobre todo por reglas de caballerosidad. Entonces, era una guerra, efectivamente, pero era una guerra humana. En cambio, la guerra moderna está regida por otros criterios, por criterios de eficiencia. Ahora, los grandes generales ya no son tipos valientes que van delante del ejército, sino que son tipos que están en sus oficinas o mirando el campo desde muy lejos, digamos, con satélites, y son grandes planificadores, nada más, digamos, son administradores de recursos. Una de las cosas que se le reprocha al ejército norteamericano es que precisamente porque se dice bueno, John Arthur South dicen que por qué perdió tantas guerras, es porque se les olvidó que a la guerra se iba a batallar y no era un simple juego de administración de recursos para aplastar al otro con su superioridad técnica, sino que los que ganan la guerra son los soldados, son los que pelean. Y claro, la guerra, vista desde el punto de vista técnico, actualmente es mucho más eficiente, pero mucho menos humana. No hay reglas, digamos. Claro, eso el bueno de Byung-Chul Han nos dice ahí, creo que dice que con la invención del avión empieza a perderse ese contacto humano que necesitaba la guerra para poderse respetar como tal, o sea, para tener reglas, honor y un montón de cuestiones, ¿cachai? Cuando Cuando empiezan tú ya los no aviones, ves a tu enemigo, claro, claro, ya lo deshumaniza, pasa a ser una abstracción, digamos, cuando tú dejas caer una bomba sobre Hiroshima, no estás viendo a las personas, simplemente es una abstracción, digamos, son números, claro, son claro. cifras. Entonces, echa a Mm. pelear cifras con cifras, y el que tiene la cifra mayor, supuestamente es el que tiene que ganar. Y llega, creo que en el libro llega hasta los drones. Sí, no, Hasta la- espérate, hoy día me contaron una historia de eso.
así de un veterano de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que era, no sé, pues, veterano de Alabama, y antes de morir se había contado la historia de que habían peleado años allá en Francia, ¿sí? Y de repente llega la noticia que habían caído las bombas atómicas en Japón. Y dice, no, y no hicimos el medio carrete, dice, así como que no, nos tomamos todo, carreteamos 5 días, porque esas bombas significaban que nosotros íbamos a volver a casa. Así como que yo iba a volver a Alabama. Así, y eso, y eran gente que había estado toda su vida en el medio oeste americano, habían partido a Europa, y lo único que querían era volver a su vida del medio oeste americano, ¿no? Y no volver nunca más a salir de ahí. Así como aprendían la lección. Pero eso ya, ese punto de distancia se llega, ¿cómo se llama? El fin de la empatía, así como ya llegaron unas bombas que vaporizaron unas ciudades y ellos carretean, porque eso significa que ya la guerra se acabó, que estamos libres Ahora, de esta ahora, weá. es verdad que, pero espera, pero igual hay que ponerse el punto de vista de los locos que están guerreando, porque de repente los buenos están en el medio del horror, no están en un lugar que no querían, no sabían si iban a estar vivos en una hora más, ¿cachai? Para ellos, quizá ellos no están celebrando la muerte de los japoneses. Yo creo que hay que tomárselo como lo que él dice. Está celebrando el término de la guerra. ¿Cachai? Tomémoslo bien. O sea, tomémoslo bien. El viejito ese, el loquito que estaba en medio de Europa, esperando que en cualquier momento lo matara un nazi o lo matara cualquier loco, o fuego amigo, inclusive era lo mismo, si fuera estaba esperando que la guerra terminara para poder volver a su Alabama. Él claramente no tiene conciencia de la gente, los montones de gente Es que que ese, murió. ese es el ¿Cachai? punto. Las cosas se vuelven tan grandes que ya perdí la noción de lo que son. Por Claro. ejemplo, estaba hablando Joel de los combates de caballería, y yo me acordé al tiro del caballero inexistente de Calvino, que se lo vimos. Entonces, de verdad, ahí se peleaba las tropas de Carlomagno contra los moros, y se enfrentaban, y ahí empezaban, ahí surgía el caos, pero entre medio había los duelos. Ya no, yo ando buscando a este porque este mató a mi Los tío, combates singulares, los combates claro. singulares. Entonces, Mm. la guerra era algo acotado, o sea, yo veía los límites del campo de batalla, ¿ya? Entonces, Claro, pero yo claro. cuando yo ya no veo cuando la guerra está Pero en también tenía esa Francia, perspectiva, esa pero también cuestión de está en juego, Japón, de seguir reglas, Es ¿ya? interesante eso. Y de valorar al otro como un par, como un similar, porque tú no ibas a pelear contra los villanos, tú ibas a pelear ah, contra caballeros igual que tú. Entonces, había una cuestión de respeto mutuo que obviamente ya en el mundo actual ya no existe. no, También tiene que ver con la democracia, ¿ah? Con el hecho de que ya no existe la nobleza y los estados, digamos, que existían en la antigüedad, y por lo tanto ya todos somos iguales, por lo tanto todos valemos, digamos, lo mismo, Hongo, ¿no? hablemos hongo. Sí, sí, porque no necesariamente valemos uno, Sí. por lo menos en la guerra. Y ni siquiera hongo alucinógeno, hongo del no. malo, del venenoso, hablemos. Ya. No, pero ahí hay una pérdida, que en la medida que perdemos nuestros límites, perdemos la noción de lo humano. Yo me estoy acordando ahora de Sí, pues, sí, sí, una portada sí. que es muy bonita, que es del New Yorker, que siempre hace portada. Donde sale Boric, ¿no? No, Ah, no, es el Time, es el Time. no todavía, no todavía. Ah, ya, No, pues es una portada que sale como un mapa y sale Manhattan, ahí más o menos bien definido. Después al frente ya. sale ya hasta el Hudson, y ya New Jersey un poquito borroso, y después hay un salto y se ve como el medio oeste, después se ve el Pacífico, y después se ve como China, que es como pura planicie, así, ya, no, ya es como todo blanco. Así tú ves el tipo de New York, de Nueva York, Ah, qué buena, ve New ya. Jersey y ya no ve nada más, así como No Estados hay nada más. Unidos, Japón, así, son puntos en el mapa. Entonces, claro, de repente no hay como que pensar que esta pérdida de los rituales es algo así tendencioso o cuánto se llama, que surge por maldad, sino a lo mejor surge porque somos incapaces de ver los límites de un mundo que se hizo demasiado grande. ¿Ya? Nosotros vivíamos en Chile, teníamos nuestra fiesta nacional, ahora tenemos súper claro que hay otros países, que en otros países hay guerra, y esa guerra no las comprendemos así. No sabemos qué ocurre, así para dónde ocurre. Las informaciones son contradictorias. Entonces, ese estar siempre un poco como entre la niebla, yo creo que es lo que también nos anula. ¿Te acordáis de esa imagen de Goldman que tienen los pobres, Kutu? Que dice ¿Cuál? que ser pobre no es vivir en el dolor, es vivir en la niebla, como vivir perdido. Es que como no piensen que la gente pobre está sufriendo cada día de su vida porque es pobre, sino que ellos se van como alejando.
ya son menos humanos que uno, porque están como una especie de limbo, como de sueño. ¿Ya? No me acuerdo Entonces, esa parte, pero sí tiene, pero sí no, más o esa menos. parte es muy buena. Entonces, claro, a lo mejor el exceso de información, el exceso de estímulo, al final cumple la función inversa y nos empieza a anestesiar. Y por eso nos cuesta tanto moderar adecuadamente estos fenómenos tan inmensos y tan variados, porque todos los días es una cosa nueva, que era lo que teníamos en este meme. ¿Está ahí? Habían tantos datos que ya quedamos totalmente abrumados. ¿Ya? La contingencia ¿cuánto se llama? O sea, de No lo hecho tanto desarmaba. dato te hace superar el umbral del dolor, entonces como que después ya te da casi una o ya estás completamente deprimido, Claro. ¿cachai? Por tanto dato o ya no te importa, entonces, Claro. ¿cachai? Que es lo mismo en el fondo, que es una depresión. Sí, oye, igual estamos de nuevo, habría pillado por el tiempo, pero mira, por ejemplo, nos queda esta, la de los símbolos, nos queda la de The Voice. No, pero ya hablamos un poco de los símbolos, ¿ah? Ya, sí. Del No, símbolo, de hecho parte el libro con eso, con ese tema. ya. Y no, veamos la de la muerte, porque esa es buena, porque ya, y ahí termina con Godard, así que Démosle, démosle. léete la de la muerte, esa, la primera parte. Mira, dice, la sociedad de la producción está dominada por el miedo a la muerte. Sí. El capital parece ser una garantía contra la muerte. Nos lo imaginamos como una acumulación de tiempo, pues con dinero se puede hacer que otro trabaje por uno mismo, es decir, se puede comprar el tiempo. El capital ilimitado genera la ilusión de un tiempo ilimitado. El capital trabaja contra la muerte entendida como una pérdida absoluta. Tiene que superar el tiempo limitado de vida. Tras la presión para acumular, Batel sospecha que podría encerrarse el miedo a la muerte. Un rico industrial se reiría o respondería con una cortés indiferencia si le dijéramos que la verdad de un poema, que solo es un juego, es mayor y plenamente soberana frente a ese voluminoso paquete de acciones cuya verdad menor está hecha de la angustia que somete el mundo al trabajo, ese universal aplastamiento que impone el temor a la muerte. ¿Sí? Este punto es clave porque en el fondo dice, ¿por qué el capitalismo funciona de forma tan frenética? ¿Por qué hay tanta idea de acumular, 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 de generar ganancias, de que haya crecimiento económico, de que todo haya eficiencia productiva, todas esas cosas que ya conocemos, que trabajemos 45 horas, no 40, porque ya se pierden 5 horas que son vitales y según la autoridad. Entonces, ¿por qué? Es porque es una respuesta, que es lo que tú decías ahí en el libro del dinero. De ¿por qué la gente quiere? ¿Te acordáis? ¿Cómo se llama el libro? El dinero se llama, ¿no? El de No, pero Galbraith. el autor. El, John Kenneth Galbraith. ya. Entonces, claro, ¿por qué es tan importante el dinero? Porque a lo mejor lo anteponemos como solución. O sea, sabemos que el dinero no nos va a librar de la muerte, pero como que entendemos que la va a postergar. Vamos a ir más años y vamos a tener más tiempo para nosotros entre medio. Entonces, estamos haciendo un juego como estamos suponiendo que tengamos más tiempo y que vayamos a vivir más, implica que no vamos a morir. Y Es eso que lo que pasa es una operación parte, inválida, porque igual vamos parte a de una morir. hueá tan simple, una mentira tan simple como el tiempo es dinero. El tiempo es dinero. Entonces si tengo mucho dinero, los humanos somos básicos y es válido. Si tengo mucho dinero, entonces voy a tener mucho tiempo. Pues, si el tiempo es dinero. ¿Cachai? O sea, ahueonado, pero es la lógica. Es la ¿Cachai? lógica. Y puede que sea así, porque hay ricos que de hecho no trabajan, Pero eso no quiere pero, decir que tenga más tiempo. pero al Todos revés, tenemos el mismo tiempo. claro, pero hay Es que ricos que no trabajan más confundamos que las uno. cosas. No confundamos las cosas. Sí, el trabajo no tiene que ver con el tiempo al final. Y eso es lo que nos ha llegado a confundir en este rato. Confundimos trabajo con tiempo. O sea, si yo no trabajo, tengo tiempo. Si trabajo, no tengo tiempo porque mi tiempo no es mío. Y es falso. Tu tiempo siempre es tuyo. Y eso es lo que deberíamos entender como seres humanos todos. ¿Cachai? Siempre. Siempre es tuyo. No es de nadie más. Y el tiempo que tú tienes el mismo tiempo que tiene el resto. No es otro tiempo. No es más ni menos. Entonces, No, pero ahí yo ahí siento, yo siento que es muy caro el tiempo de la libertad como el tiempo del trabajo. Son o tiempos sea, muy diferenciados. O sea, yo hay un iría libro más de allá, la... es que yo no hablaría de caro o barato porque estáis hablando de dinero. Yo iría a una cuestión de la teoría del valor de Ansel Tappert. ¿Cachai? Es más ¿Ya? valioso quizá el tiempo. Hay cierto tiempo que es más valioso, pero no tiene que ver con el dinero. ¿Cachai? Claro, porque yo siempre me acuerdo de esa historia de cuando la Simone Weil se fue a la fábrica,
porque quería ser filósofa, pero también quería vivir como los pobres. Se ha trabajado en una fábrica y la hacen bolsa en la fábrica, hace trabajar 12 horas diarias, no sé. Y ella llega a desarmar a su pieza o a su casa todas las noches y se da cuenta que no tiene energías para leer, para escribir. Claro, Lo único que puede hacer es desmayarse, ¿sabes? sí, Porque pues, todo sí. su tiempo ha sido... Tú puedes entregar tu tiempo, eso es verdad. Entonces, si entrega el tiempo a la fábrica, no puede entregar el tiempo a la filosofía. Hay como territorio excluyente. Perdí Obviamente, soberanía, tienes Yo razón, sí. diría, yo diría que Byung-Chul Han no está contra el trabajo en este libro. Está más bien con que uno quede absorbido y digamos, sumergido en su trabajo. En tanto hay un vínculo entre el culto al propio yo, en el narcisismo, y lo que el trabajo te pueda dar. O sea, si nosotros rompemos ese vínculo entre pensar que el trabajo te puede dar una realización personal, digamos, y nuestro uso del tiempo, claro que ahí, digamos, volvemos a poner cada cosa en su lugar. O sea, el trabajo es simplemente un medio para subsistir, pero la realización personal está en otras cosas, en el Sí, uso del tiempo de descanso, en la participación a través de los rituales, también en la realización de uno en la sociedad, y salirse también y descansar de uno mismo, porque también si uno está en el trabajo, descansar también de uno mismo significa también no llevarse el trabajo para, digamos, para la casa o no pensar, sí, digamos, permanentemente en el trabajo ni en la productividad. Entonces, sí, es necesario trabajar, es inevitable hacerlo, pero que no sea el centro de la vida de cada cual. El trabajo, el mejor tiempo, el tiempo de otium, es el tiempo en que no se está produciendo, no se está trabajando, pero sí es el tiempo más importante porque puede ser más productivo también, de otro punto de vista. claro, en el sentido de valor, más allá, porque Ujú. para sacar temas, los temas que estamos como un poco estigmatizados, que está bien quizás tenerlo claro que la producción no tiene que ver con el valor, ¿cachai? Entonces algo productivo no es necesariamente algo valioso, ojo, Ujú. ¿cachai? Entonces, el tiempo de ocio es algo valioso, algo que tiene calidad, ¿cachai? Sí, de hecho, Entonces, si vamos a la etimología de ocio, entre los Otiu. griegos se decía escolé, que es el tiempo de aprendizaje. Porque claro, es la escuela, es el momento en que tú puedes aprender más sobre el mundo y sobre ti mismo cuando tú estás descansando de las labores que te hacen subsistir. ¿Sí? El otium, y eso es una cosa que no desarrolla él en su libro, que lo eché de menos, tiene una historia. Po. Si los romanos, los griegos también tenían relaciones con su trabajo, con el tiempo, distinta a la que tenemos nosotros. Y él tampoco desarrolla que todo este concepto de que el ocio es algo malo es un concepto cristiano, eh, sí. que Pero empezó igual precisamente con el cristianismo. el libro de recorte en todo caso. Hora et labora, ¿viste? Sí, sí, el libro de recorte en todo caso igual no le da para explicarlo todo, pero sí, sí es verdad todo lo que tú dices. En todo caso es cierto también que en ningún rato dice que el trabajo no hay que trabajar. Nadie. Yo creo que ningún filósofo, quizás excepto ese que vivía en un barril, decía que no había que trabajar. ¿Cachai? Dionisio, ¿no? Eh, Pues, Diógenes. no, Diógenes, Diógenes el Areopagita. Sí, Ya. ¿cachai? Oye, para cerrar, porque ya estamos como al límite, Diógenes Laercio. el último punto de soberanía que se establece es como a decidir sobre la propia muerte, ¿ya? Mm, Y es como que y hay como todo, ahí Tío Bullón se tira como que hay todo un rollo de tabú, de que, porque en el fondo morir es dejar de producir, es frenar el capital. claro, Y ahí, claro, yo quería unirlo, así, pegarlo con el tema de Godard, de que se murió esta semana este director de cine francés, este autor, porque es como que el que escribía, producía, dirigía sus películas, ¿no? de la vieja escuela. Este de los 400 golpes, y él tenía 91 años o 92, y fue a Suiza y se hizo un procedimiento de suicidio asistido. Ya dijo Excelente. no, y ni siquiera Ah, fue, maravilloso. dijo que estaba enfermo, no estoy Como cansado, dijo. como el papá de nuestro protagonista del mapa y el territorio. Claro, Exactamente. Vivió lo eso suficiente, vivió lo suficiente. Bueno, vivió lo acuérdate que suficiente, dijo el estoy papá del cansado. protagonista del mapa del territorio está enfermo. Este loco parece que no está tan enfermo.
No estaba enfermo, estaba cansado nomás. Y bueno, y Estaba decían cansado. que entre medio había tenido problemas económicos, que ya no, porque las películas eran medio antiguas, pues ya no estaban ahí rindiendo las lucas. Entonces, ya entre que estaba cansado, ya no estaba tan bueno, dijo, mejor salto al otro lado. ¿Ya? Es bonito. Y esto, porque el tío Buyón empieza a hablar de un director de cine, que parece que es alemán. Y eso, y las películas de ese director llaman mucho la atención del tío Foucault, que no lo hemos alcanzado a ver. Pero el tío Mm. Foucault agarra este tema. A ver, léete la parte final. Así no el texto entero, pero esa es la. En la parte que dice en la conversación comenta Foucault. Sí. Ya dice, en la conversación comenta Foucault, una de las cosas que me tienen preocupado desde hace tiempo es la conciencia de lo difícil que es suicidarse. Además, la sociedad tiene del suicidio una consideración muy negativa. No solamente se dice que no está bien suicidarse, sino que también se considera, cuando alguien se suicida, que andaba muy mal. ¿No? Entonces no. Entonces yo, ¿cuánto se llama ahí? Porque uno siempre está pensando en los suicidas famosos. Así, por ejemplo, tenemos a Foster Wallace, que se mató hace. Bueno, él estaba mal. Él estaba mal, hace 14 años. Pero otro, este es un suicida así como que, no, ya es suficiente. El- Mm. y el otro, y esa que le mandé hoy día, la historia que sale de los griegos, esa de O Quiñar. sea, yo quiero dejar algo claro, que probablemente las personas que, probablemente mucha gente la gente que se suicida, no sé si todos, pero muchas, probablemente, sufre de depresión, de alguna clase de depresión profunda. ¿Cachai? El problema no es que la gente cuando se suicida está mal, es lo que yo he llegado a entender, es todo lo contrario, el momento en que las personas se matan es cuando están bien, porque saben lo mal que van a estar después. ¿Cachai, no? Es un momento en que pueden ser, como estamos hablando de soberanía y de voluntad, es el momento en que son soberanos de sí mismos y dicen, ¿sabes que yo sé a dónde voy? Y no quiero llegar ahí, ya no, ya he llegado muchas veces ahí y ya no quiero seguir yendo hacia allá, hacia su mal. En este momento me siento bien y quiero evitar llegar a eso. ¿Cachai? Y lo hacen. Yo pienso que va por ahí. Y no es un momento cuando están mal las personas, sino cuando están más bien, porque no quieren volver a ese abismo, No que es quieren la volver a depresión. estar mal. Claro. No, entonces este libro llega muy lejos, sino porque va revisando todos los aspectos de la vida humana, un poco como esos aspectos están viciados en la modernidad o en la hipermodernidad, y al final nos queda como recordatorio, pues, así como la chica acostada ahí, como una especie de mausoleo de que hasta el hecho de salir de la vida no está mal visto en este presente, así como, porque nosotros vivimos el siglo XXI, que es como una especie como, es como decir que vivimos en el futuro, y como todas las cosas que eran culturales, que eran parte de nuestra tradición, en el futuro las perdimos. Así. Entonces, no, es muy interesante el libro. No, siempre nos quedaron temas afuera, así como todavía me quedan temas, pero ya no, Sí. para no No, alargarlo demasiado. El tema del suicidio da para mucho. tengo que ir a También trabajar. Tengo que ir a trabajar, dice Tengo que Kutu, ir a sí, trabajar. está bien. pero yo creo que más o menos lo cubrimos y dejamos la recomendación que lo lean. Pues, sí. Encima, Sí, por ¿cuánto supuesto. tiene? 90 páginas, 100 páginas. Sí. Sí, no, tiene 90 páginas. Buena gente, Este todos sus tío, autores. tío Buyún, ahí, saludo a nuestro presidente, que sigue bailando cueca. Sigue bailando cueca, atendiendo. Ahí Hasta por está. eso lo critican, porque estaba practicando la cueca en vez de estar evitando los, ¿cómo se llama? No los portonazos, cuando te arrinconan en la costanera norte, ¿cómo se llama eso? Ah, no sé, no sé, la mexicana, qué sé yo, no sé. Bueno. No sé, es un tipo de No asalto sé. ahora que te quitan el auto en un taco, así en Costanera Norte. Entonces hay como 3 robos diarios y por ahí está bailando cueca en vez de impedir esos asaltos. Es No, yo como, creo que Cosas de la vida. como que piensan que él es Homelander, que tiene que ahí ponerse la capa. Homelander, claro. Tiene que, ahí debería estar el gabinete, ahí Boris, Claro. Camila Vallejo, weón. Ahí, como si Giorgio No, Jackson. Giorgio Jackson no está ahí, ya desapareció, pero está. Entonces ahí está, está. ahí, Ya, está podemos Sí, desaparecido, terminar, es invisible, es invisible. podemos dejar esta deriva política de lado y terminar el libro de un modo decente. Por respeto de un Chulhan, por favor. Gracias. ya, palabras de cierre, Kutu, Joel. Yo Cinco no sé. ositos. Dale, Maravilloso. 7 ositos. Maravilloso. Te hace 5 pensar. ositos. Sí, Ya, y es un buen libro de entrada para su pensamiento, ¿ah? Así que recomendadísimo. todos contentos. Sí, ¿Viste? es muy bueno el libro, es entretenido, es ameno.
interesante. Y a veces también te enfrentas a la realidad en la que vives. Eso es bueno que te muestren así, a veces que puede estar súper mal. Es como lo que hace From también, guardando la distancia, que yo considero a From superior. Pero, Ah, sí, sí. Pero de repente un buen escritor, un buen filósofo, cualquiera, te tiene que enfrentar con la cruda, así con la dura realidad. Estáis mal, loco, estáis mal, podéis estar súper mal. ¿Cachai? Y eso lo hace y cumple bien Byung-Chul Han en eso. Te tío, hace Bullo. reflexionar. Sí. Ya, Es. ya terminemos ahí. Gracias. Muy bueno. La próxima semana tenemos a Andrew Sumar, por fin. ¿Lo tenéis por ahí? Sí, pues, no lo tengo arriba, pero el sí arte lo y tengo. la ciencia de no hacer nada. ¿Sí? Excelente. Lo vamos a lograr, cabrón. Vamos a Estamos llegar allá. el reposo contemplativo. ¿Cómo llegamos al reposo contemplativo? El siguiente libro nos va a iluminar al respecto. Ya, amigo. Interesante, súper interesante. Ya. Celebren el 18, coman empanadas, bailen cueca. Pues, Ya. Disfruten los portonazos. Hasta la yo voy a próxima estar semana. trabajando todo el 18 trabajando. Produciendo. Por el país, por el Eso. país, por el país. Hasta la próxima consecuencia. semana en Cooking Bear. Nos vemos.